¿Qué tal, familia? Bienvenidos a la parte del mensaje en esta ocasión por un tema que hubo un corte en el rollo de la electricidad con las lluvias aquí en Querétaro. Estamos grabando acá en la oficina, pero emocionados y agradecidos por este tiempo. Y aquí quiero que me acompañes, por favor, Apocalipsis 20, versículo 4 al 6. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6. Vamos a leer juntos desde el 1 para como un poquito conectar con lo que Dani brillantemente expuso la semana pasada, para conectar con estos tres versículos de este bloque que vamos a estudiar en esta hora, ¿va? Así que, repito, estamos usando por última serie en Horizonte la nueva traducción viviente, recordando que, como podrás darte una idea, pues ya nos quedan limitados capítulos para terminar Apocalipsis, y te invito a que puedas ir considerando migrar ya a la NBLA, en la que estaremos enseñando ya nuestra serie en el Sermón del Monte próximamente. Pero bueno, vamos a arrancar Apocalipsis, repito, 20 del 1 al 6, pero nuestro enfoque va a ser del 4 al 6 en este fin de semana. Dice: luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y el ángel lo lanzó al abismo sin fondo, y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Déjame orar por ti y por mí en este tiempito. Señor, esta es una porción no sencilla, pero tú eres un Dios de claridad y de certeza, y tu palabra es viva y permanece para siempre. Y no está lejos para que digamos, pues, quién nos la irá y alcanzará, sino que está cercana, en este caso, en nuestras manos y ahora sí que delante de nuestros ojos, para poder responder y atender a ella. Te pido que tú uses este tiempo para presentarte como cuán glorioso y buen Rey Salvador eres, Señor, a más de uno en esta hora. Y queremos sencillamente conocerte más a través de estos tres versículos y tus planes, sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el mensaje se llama Reyes Sacerdotes, el milenio y cómo saber si soy salvo. Es un mensaje como largo, un título largo, pero y créemelo, escúchame esto, por favor. Si hay un domingo en el que requiero toda tu atención, va a ser este, porque vamos a ver tres de los textos, de los versículos, dentro de un puño de versículos de los más extraños y controversiales a lo largo de la Biblia. Por lo que, si tú estás viendo ese servicio en casa con niños, mi invitación es que no te enganches. Quizás ellos no van a acompañarnos con la atención. Ponles a ver su clase de Superlibro, que si eres parte de Horizonte tienes acceso a ella. Pero tú, si tienes la capacidad de atender y de poder escuchar y acompañarme por los próximos minutos, vamos a ver, evidentemente, mucha Biblia. Vamos a ver posturas importantes acerca de lo que vamos a estudiar, y creo al final una muy clara y franca invitación de parte de Dios para el que está oyendo aquí. La realidad es que estamos en una temporada bien difícil, en el que la muerte está visitando mucho más frecuentemente y más cercano a personas. Si no es por el tema de COVID, por el que nos seguimos enterando de personas incluso ahora sí que están perdiendo la vida, por decirlo así, aquí por el tema de COVID, es por otros temas, por temas de salud, por temas de la agenda. La realidad es que Dios tiene contado nuestros días, y hoy hablaremos de la esperanza que tenemos los que andamos con quien venció la muerte, ¿sí? En el hoy y en el futuro, y una clara invitación de, si tú no tienes aún la certeza de qué pasa después de morir contigo, en la Biblia, lo que le llama la primera muerte, en esta primera muerte que todos sufriremos, por lo menos hasta que Jesús venga, ¿sí? Hoy veremos, repito, mucha información, muchos versículos, temas no sencillos, incluso controversiales, por lo que verdaderamente mi anhelo es de que puedas saber que si había un mensaje en Apocalipsis que va a demandar toda tu atención, es este.
¿Va? El mapa es muy sencillo, va a aparecer ahí en tu pantalla. Vamos a ver número 1, el reino prometido aquí cumplido. El reino prometido aquí cumplido, versículo 4 y 5. Después vamos a ver un elemento que yo iba a preparar un sermón completo para esto, pero si lo dejo más, ahora sí que más adelante ya pierde la conexión, vamos a llamar cronológica con lo que hemos venido viendo. Vamos a ver por qué creemos que nosotros no estaremos en la tribulación y por ende retomaremos nuestro, vamos a llamarle, rol dentro de la economía del reino de Jesús en el milenio. Y vamos a ver reyes y sacerdotes en el versículo 6 para terminar. ¿Va? Dice entonces, el primer punto del mensaje es el reino prometido aquí cumplido. Dani hizo un gran trabajo la semana pasada explicando puntualmente que Satanás es encerrado y habló de Génesis 3 y demás, pero versículo 3 nos dice algo bien interesante, nos dice que Satanás es encerrado para no poder engañar más a las naciones, ¿sí? Dice literalmente, Satanás lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, el engaño principal de Satanás es que te hace creer que eres algo que no eres, ¿sí? Hoy veremos que Dios nos ve en Cristo como reyes y sacerdotes. Pero Satanás te engañará de tal modo que creas que solo eres, y en pantalla van a aparecer elementos identidades que él te vende, ¿eh? Que solo eres un mamífero evolucionado, que solo eres una larva o un renacuajo que se superó a sí misma a lo largo de miles de millones de años, que eres solamente un ser vivo, pues que crece, nace, crece, se reproduce y muere. No hay nada más, ¿sí? Que eres una persona cautiva, una persona adicta, no puedo perdonar, no puedo dejar tal sustancia, no puedo dejar de X o Y, ¿sí? Satanás te engañará para que tú creas que solamente eres te puse aquí ejemplos, ¿no? Un espacio en blanco aquí, tu profesión. Tú eres un maestro, un ingeniero, un arquitecto, un comunicador, un doctor, un dentista, un mecánico, un albañil, un artesano, un zapatero, un taxista. Entonces, eso es lo que eres. Tu profesión o tu fuente de ingreso es lo más importante que eres. Y por eso muchos dedican más tiempo a ver qué van a estudiar, cuando lamentablemente la estadística dice que el 70% de la gente que estudia una carrera termina dedicándose a otra cosa que no fue lo que estudió, ¿sí? Y dedican más tiempo a qué van a estudiar que en conocer a aquel que les sostendrá en lo que él decida que profesionalmente hagan. Satanás también te va a engañar a que tú creas que eres nada más una mamá o una ama de casa y que los niños o los trastes o los pendientes de la casa es la más grande necesidad de tu casa y no tu plena identidad como hija de Dios y amada. También te engañará para que creas que eres un mamífero que nada más existe para saciar sus deseos, ¿no? Por eso lujuria, envidia, adicciones son parte de la agenda de este mundo para sostener un estilo de vida basado en que pues eres eso, un ser vivo, un mamífero con deseos y tienes que satisfacerlos. Y también te engañará haciéndote creer que lo que te está destruyendo es normal, incluso ya es legal, ¿sí? Ejemplos, sustancias, alcohol, puntuales elementos tabaco, por ejemplo, es chistoso. Hace 60 años era muy normal, incluso en reuniones de pastores, que los pastores fumaban, ¿sí? Porque era políticamente correcto hasta que pues, la ciencia se elevó por un evidente daño que esto conlleva y de repente, pero es algo políticamente aceptado, pero un tema de que de repente es un tema, ¿sabes qué? Lo que me está destruyendo, y hoy día, o nada más para los que quizás no se han dado cuenta, la agenda que viene es por legalizar marihuana, por legalizar sustancias para usos incluso virtuosos, ¿sí? Y al final del día te estimula y te pone en un carril para dar acceso a otro tipo de consumos que eventualmente te van a destruir por haberte permitido un primero, que al final del día es en contra de sobriedad, de estar en tus 5 sentidos, de estar atento a Dios, de estar recordando lo que Él dice y demás. Y puedo seguir, pero ya con eso creo que entiendes lo que pasó en Génesis 1 del 1 al 7, ¿sí? Si quieres nada más hacer una pausa e ir para allá rápido, porque es importante que lo destaques. Dani, repito, lo sobrevoló de manera brillante para conectar con los puntos importantes, pero es importante que te destaquemos esto, porque si no vamos a ser bien ingenuos creyendo que el mecanismo de engaño es diferente, y realmente no. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?
Claro que podemos comer el fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del árbol, fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y la comió. Y el resto de su historia, aquí estamos literalmente cerca de 6,000 años después en esta economía de un mundo caído, consecuencia del pecado. Pero vemos que el engaño tiene 3 niveles puntuales que quiero que registres en tus notas. En pantalla van a aparecer. Número 1, Satanás va a cuestionar la palabra de Dios. Satanás va a cuestionar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso toda una agenda para minimizar y desacreditar la Biblia, porque si no hay palabra que presente y revele a Dios, no hay fe que salve, considerando Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ciertamente, bien dijo Dani la semana pasada, Satanás es el gran perdedor, pero no deja de ser astuto y no va a permitir irse solo. Él se va a llevar entre las patas a quien se deje engañar, ¿sí? Entonces, la segunda estrategia de Satanás desde Génesis 3 no ha cambiado, es negar la palabra de Dios. Dijo, no morirás, dijo la serpiente. Espérame, pero se acaba de decir que Dios dijo, si comieres de este fruto morirás. La serpiente dijo, no morirás. Y es un tema puntual, la misma estrategia hoy. Sabes que Dios dice algo y la serpiente dice, no, eso es choro, no es cierto. Y la tercera es mentir acerca de Dios, ¿sí? Versículo 5. Muchos creen en un Dios que no es el Dios verdadero, en un Jesús que no es el Redentor y Rey. Lo hemos hablado muchas veces aquí. A todo aquel que Dios salva, Dios gobierna, dirige. No puedes creer en un Dios que no tiene algo que decir o dirigirte en algún área de tu vida. Jesús no te compró en la cruz por partes, Él compró toda tu existencia, ¿sí? Lo que como resultado genera el que la mujer quedó convencida. La mujer quedó convencida al verlo creado como solo el creador está diseñado para verdaderamente ser para nosotros, hermoso, delicioso y deseable, ¿sí? Hoy hay un mundo convencido por la serpiente, Efesios 2. Antes estábamos en este siglo, acorde con la voluntad del príncipe de este siglo, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2, ¿sí? Por eso, cuando acostumbro regalar o firmar Biblias, y repito, en este como dedicatoria, pongo algo muy que me gusta y enfatizarlo. El pecado te alejará de este libro y este libro te alejará del pecado. Y si tengo espacio todavía pongo, el pecado te matará, confía en aquel de quien habla este libro te salvará, ¿sí? Otra manera de decirlo es lo que en casa con Cristian acordamos como el end de Dios. Ya me he escuchado enseñarlo, ¿sí? Proverbios 4 habla de escucha atentamente, no lo pierdas de vista, déjalo, guárdalo en lo profundo de tu corazón, porque así guardarás tu corazón y tu corazón determinará el rumbo de tu vida. Entonces, Satanás, luego de la tribulación, la ira de Dios contra el mundo derramada, en lo que ya vimos en capítulos anteriores, es encerrado por 1000 años y se activa, ¿sí? Este reino milenial en el que reinaremos con Jesús por 1000 años, mientras Satanás está encerrado sin la capacidad de engañar a las naciones, ¿sí? Juan, mucho de esto, y es la parte que igual, una de las partes que va a requerir toda tu atención, Juan proporciona una descripción muy breve de la actividad del reino milenial en estos versículos. Si tú estás interesado en conocer más de qué pasa y cómo se ve y cómo realmente este reino milenial es el reino prometido desde el Antiguo Testamento, en pantalla van a aparecer textos puntuales en Isaías, Jeremías, Joel, Amós y Miqueas, que tú puedas tomar screenshot o anotar ahí en tus notitas mientras estoy hablando. Pediré al equipo de edición que puedan dejar los textos aquí más tiempo para que tú puedas anotarlo y en la semana poder conocer, porque la Biblia nada más en esta porción es un mapeo de lo que va a pasar, pero ha venido hablando de esto desde el Antiguo Testamento. Repito, desde Isaías se anuncia este reino en el cual Dios restaurará, bendecirá, prosperará, dará una paz especial, y repito, entonces Isaías, y repito, ahí están Isaías, Jeremías, Joel, Amós y Miqueas, tienen textos que te van a ayudar en un panorama bíblico a conocer y entender más cómo se ve, qué pasa, por qué se activa y cómo luce este reino milenial. Pero en esencia es el cumplimiento del reino prometido, repito, desde el Antiguo Testamento a su
pueblo. ¿Sí? Apocalipsis 2, para los que ya, ahora sí que neotestamentariamente, Apocalipsis 2:26 dice que los santos tendrán la autoridad sobre las naciones. ¿Sí? Puntualmente dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Repito, por eso aparecemos ahí en Apocalipsis 20, tú y yo, en este tema post-tribulación y la ira derramada de Dios sobre este mundo. Apocalipsis 5:10, por su parte, enseña que los seguidores del Cordero de Jesús reinarán sobre la tierra, dice, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, por eso creemos que reinaremos con Cristo esos 1000 años, porque habla de promesas en las que, vamos a hablar un poquito más adelante de Narnia, ¿sí? Estaremos reinando juntamente con Jesús, con la perspectiva de que el rey sobre todo es Él, pero Él nos hace partícipes de su gloria, sobre todo en esta temporada puntual en la tierra, ¿verdad? Versículo 4, ¿sí? Si le quiere regresar, bueno, para los que están ahí, Apocalipsis 20, versículo 4, ¿sí? Dice, después vi tronos y los que, repito, así que en tronos están reyes, ¿sí? Y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Y vi las almas. Esto es muy interesante porque literalmente es esta resurrección de las almas que son visibles de aquellos que habían sido decapitados. Entonces vemos que hay reyes y junto con ellos hay los mártires. Entonces vamos a realmente, repito, ver este segundo grupo, los santos martirizados. Se describen bueno, se nos describe puntualmente con elementos que más tarde van a aparecer. Habían sido decapitados o ejecutados por el testimonio de Jesús y por la palabra, y además no habían ni adorado a la bestia o su imagen o su estatua, y no habían recibido la marca en la frente o en la mano, ¿sí? Estos santos de la tribulación habían permanecido fieles y leales al Cordero. Ellos, lo vimos hace unas semanas, no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Estos creyentes fieles, y esto es interesante como destacarlo, anteriormente apareció en Apocalipsis 6, Apocalipsis 13, ya los hemos visto, ¿sí? Y ahora son recompensados por su fidelidad al resucitar gloriosamente para reinar esta temporada junto con Cristo y los seguidores del Cordero, ¿sí? Juan llama esto la primera resurrección, ¿sí? Es lo que está hablando aquí, la primera resurrección. El versículo 5, esta es la primera resurrección, ¿sí? Y es una resurrección corporal en especie, la primera resurrección en el tiempo, en espera de la segunda puntual y que la estaremos viendo, repito, más adelante. No mencionada acá, pero realmente en esta etapa en la que estaremos con este cuerpo glorificado en el hogar que Dios tiene preparado para nosotros mientras estamos hablando. Es lo que dice Jesús. Voy yo pues a preparar lugar para vosotros, pero regresaré, porque en fin, todo esto lo vamos a ver después. Así que repito, nada más ve registrando, estamos estudiando capítulo a capítulo la Biblia para poder avanzar ordenadamente hacia eso. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque el resto de los muertos, véase lo que dice versículo 5, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. El resto de los muertos es la referencia puntual a la humanidad incrédula, ¿sí? Ellos no resucitarán hasta después del milenio, cuando se presenten delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, 11 al 15, de lo que veremos en 2 domingos, ¿sí? La cronología para el que muere y duerme no hay 1000 años. Acuérdate de algo que me gusta explicar, sobre todo en temas de que nos encanta meter a Dios en nuestra economía y en nuestros conteos. Cuando tú mueres físicamente aquí, sales de la era física en la que hay un tiempo gregoriano de meses, horas, días, semanas y demás, y pasas a la era en la cual Dios nos creó, que es eterna. Entonces, realmente, por eso Jesús dice, cuando Lázaro muere, dice, vamos que Lázaro está dormido, ¿no? Pero haciendo referencia a que estaba muerto. Porque para Dios no es un tema, la muerte no es el fin de tu vida, la muerte física no es el fin de tu vida, es el fin de la etapa en esta tienda, ¿sí? En esta tienda que se va desgastando, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, aparte de eso es eterno, ¿sí? Para disfrutarnos y disfrutarle por siempre, o para los que en incredulidad le han rechazado,
sufrir la consecuencia del opuesto a la plenitud de gozo y delicias que hay en la presencia de un Dios que nos ama, ¿sí? Los creyentes en Jesús disfrutan de la primera resurrección de la vida, en esta eterna gloria. Los incrédulos experimentan la segunda muerte, separación eterna de Dios en el juicio final. Por eso habla de la primera resurrección, no se menciona tal cual la segunda, pero sí hay una primera resurrección y hay una primera muerte, por ende, la física, y la segunda muerte, que es la espiritual, de esta separación de Dios por siempre. Curiosamente, repito, el término segunda resurrección nunca aparece en las Escrituras, pero porque, repito, ya para ti, para mí es una transición a lo que Dios tiene preparado para nosotros en él. Y empieza este tema de lo que es el milenio. Ahora, el milenio, este periodo de 1000 años, que aparece en las Escrituras, ¿sí? Y la verdad es que escatológicamente es uno de los temas más controversiales de Apocalipsis, ¿sí? Incluso, lamentablemente e innecesariamente, hay iglesias que se dividen por eso, ¿sí? Se han levantado voces, y en los últimos tiempos, influencias en la comunidad evangélica que han dividido las posturas en 4. Muchos creen que son 3. La realidad es que hay 4 posturas principales acerca del milenio, que en pantalla van a aparecer, y le voy a pedir a la gente de edición que pueda ponerlos incluso en pantalla completa, porque es mucha información. Incluso yo salga de la cámara y puedan ustedes ver los cuatro, ahora sí que leer y seguir conmigo las 4 posturas para conocer un poco lo que la gente entiende, lo que algunos creen y quiénes sobre todo son sus principales promotores, y tú puedas saber sobre todo lo que está en la mesa y qué creemos en Horizonte, ¿de acuerdo? La primera postura es el premilenialismo histórico, ¿sí? Hablando del milenio en referencia al regreso de Cristo en ese momento antes del milenio. Elementos de esta postura: la iglesia experimenta la tribulación. Si ellos creen que la iglesia se queda a la tribulación. Durante los 1000 años, Cristo reinará en la tierra como un rey en persona. Al final de los 1000 años, Satanás será desatado y engañará y será vencido y arrojado al lago de fuego. Y Dios cumplirá sus promesas a Israel durante el milenio. Ese es el premilenialismo histórico, así se le llama. Hay otra que se llama premilenialismo dispensacional. Repito, en pantalla va a aparecerte. Elementos aquí: Cristo regresa antes del milenio. Antes de ello, la iglesia es arrebatada y luego regresará con Jesús. Estos eventos son separados por los años de la tribulación, ¿sí? Hay una distinción entre la iglesia e Israel en la que la iglesia no participa puntualmente de las promesas, sobre todo en estos mártires y demás, ya que es arrebatada. Sí, entonces hay una economía dentro de los mártires, en este caso glorificados y demás, que es muy puntual en este reavivamiento que va a tener el pueblo de Israel para seguir y volverse a su Mesías, ¿sí? Cristo reinará en la tierra, porque así es como el Antiguo Testamento plantea su reinado. No es un reino cósmico en el cielo nada más, sino que vendrá y reinará y vencerá a sus enemigos y demás, ¿sí? Y elementos que creen esto aparecen en pantalla: Clemente, Policarpo, Tertuliano, Cipriano, Tyndale, entre Wesley, Billy Graham, Grudem, Danny Akin, Chuck Swindoll, John MacArthur y Quique Torres. Creemos esto. Entonces, en distintas divisiones somos los que creemos esto, ¿sí? Entonces, no te quiero explicar las demás para que veas así que lo que cada quien cree, y vamos a explicar un poquito en este caso en la Biblia. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué creemos esto a lo largo del resto de la serie de Apocalipsis, como ha sido desde el inicio, verdad? Sí, la tercera postura es la postmilenialista. La postmilenialista hablan de que el regreso de Cristo es después del milenio, ¿sí? Y a través de la iglesia y sus misiones, el mundo se cristianizará y habrá un periodo de paz y prosperidad a la que se le llama milenio, ¿sí? No es literal, o sea, ellos creen que no son 1000 años como los conocemos, sino que es una etapa nada más, ¿sí? Y usan textos como: es que puede ser una etapa porque no sabemos cuántos días son, porque para Dios un día son como 1000 años, entonces puede ser un día. O pueden ser, y repito, es válido el elemento, ¿sí? Es lo que ellos creen. Cristo está en el reino, en el cielo, reinando ahora mismo en su trono, y él ha prometido que el evangelio se predicará a las naciones, cosa que es verdad, y estamos seguros que la salvación llegará a todas las naciones, cosa que tiene que anunciarse para que literalmente se cumpla esa profecía de que se anunciará y pueda todo ojo entender quién es el que viene, ¿verdad? Elementos como Jonathan Edwards, Wesley Hodges,
creen estas posturas, junto con ahí otros nombres que te puse en la pantalla, ¿sí? Y la última, y esta es la que está como más de moda, sobre todo por los nombres que están levantando creyendo esto, es la amilenialista o el amilenialismo. El amilenialismo niega la existencia del milenio, ¿sí? Ellos dicen que ya estamos en el milenio, por lo que realmente un correcto nombre sería yamilenialismo, ¿sí? Porque ellos creen que ya estamos en el milenio, ¿sí? El reino de Cristo en la tierra está en vigor por su palabra, su espíritu y la iglesia. La iglesia recibe y cumple las promesas dadas a Israel. Satanás ya está atado, pero aún tiene ciertas influencias. Entonces es esta figura como el Chapo Guzmán, que desde la cárcel sigue controlando el cartel. El tema con esto es de que Satanás pues, no está atado todavía. Tanto así que Efesios dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra toda su estructura. Tanto así que Primera de Pedro dice que sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Difícilmente buscas a quien devorar, estás encerrado. ¿Sí? Y Primera de Juan 5, 19 igual habla de una economía en la que Satanás sigue activo engañando a las naciones. ¿Sí? Entonces, pero repito, su argumento tiene un sustento que ellos argumentan y es válido en su economía. Cosa que quiero nada más destacar, no tengo problema, o sea, aparte de lo que vamos a ver más adelante es, tú puedes tener cualquiera de las posturas y estar en horizonte, porque esto no es un esencial de la fe, ¿sí? Me encantó cuando le pregunté a Vance, uno de mis mentores ahorita, y le digo, oye, a ver, en tu opinión, porque digo, no, hay preguntas con gente de confianza de amigos que nada más haces para ver el mundo arder. Digo, oye, Vance, en tu opinión, ¿dónde estamos en el milenio? Y me encanta porque es muy parecido, me dice, respuesta rápida, con Jesús. Al final del día, nuestra esperanza no está en un milenio. O sea, la gente que se clava y se divide y se va de iglesias porque su líder o la gente no comparte su postura milenial, está sumamente carnal tomando decisiones porque el fin de la historia no es el milenio. El fin de la historia es la presencia de nuestro Rey por siempre prometida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraremos por siempre. ¿Sí? Entonces, el elemento, repito, de dividirte y condenar y descalificar o ridiculizar como cristianos de segunda o tercera categoría quienes no creen temas escatológicos como tú crees, es bastante carnal y bastante opuesto al evangelio, ¿sí? Ahora, ¿quiénes creen esto? Es sumamente interesante. Digo, Orígenes, Agustín, la iglesia apostólica romana, ¿sí? Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino y más recientemente John Piper. Y tengo una duda, y creo que quizás aquí Dani Ávila podrá, porque él está estudiando en el seminario que dirige Al Mohler. Al Mohler es una de las principales voces, tengo entendido, que se ha levantado esta generación con este rollo de que él es amilenialista. Ahora, para mí la riqueza de esto es que Al Mohler, que tengo casi entendido que es amilenialista, y Danny Akin, presidente del seminario en el que yo estudio, y gran amigo y mentor, son súper amigos y porque ellos entienden, esto no nos puede dividir, ¿sí? Yo veo en la Biblia esto, pero al final del día, escucha esto, o sea, el no es el final. Estamos en capítulo 20. Faltan todavía un puño de versículos y de los mejores capítulos de la Biblia, ¿sí? Para cerrar esta serie, en el que sí va a hablar y exaltar de algo que sí tenemos que estar de acuerdo. Que quienes participaremos de una eternidad en la presencia de Jesús, estamos ahí por la obra de Jesús, su vida, muerte y resurrección, ¿sí? Y solamente por su gracia y por la fe que hemos puesto en la obra del Señor. Eso sí es negociable. Si alguien cree otra cosa, si alguien sí es Jesús, pero es Jesús más esto, Jesús más aquello, entonces sí ya está. Pablo advierte contra los que enseñen diferentes cosas del evangelio que se nos ha anunciado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, habiéndolo dejado claro, quiero pasar a la siguiente etapa como un paréntesis de la serie, ¿sí? En por qué creemos que nosotros no estaremos en la tribulación. Que igual hay gente, John Piper, repito, en una charla que tuve con él, hablando del por qué él considera que la iglesia se va a quedar, y me encanta, y lo creo. Si la iglesia se llegara a quedar, Dios no deja de ser bueno, Dios no deja de ser fiel, Dios no deja de ser soberano, Dios no deja de ser redentor, y Dios preservará su nombre, incluso en medio de una iglesia sufriente, como lo ha hecho a lo largo de persecuciones muy locales a la iglesia de Jesús. Sin embargo, el mismo John Piper me encanta porque él a su vez tiene amigos que él ama que son con otras posturas, y él dice, pero si hubiera un rapto y la iglesia fuera llevada antes de la tribulación, dice, yo no tengo ningún problema en pedirle perdón a la gente que le ha enseñado otra cosa y que incluso le argumente al contrario, porque al final del día él entiende, mi tema no es rapto, no rapto, milenio, no milenio, y mi tema es, estaremos con Jesús, esa es nuestra mayor esperanza. Pero en horizonte, repito,
te voy a dar puntuales 5 razones por las cuales creemos que los que somos salvos por la obra de Jesús no estaremos en la tribulación. Número 1, y en pantalla va a aparecer. La tribulación es el derramamiento de la ira de Dios contra el mundo, ¿sí? Nosotros, los que hemos creído en Jesús, por la obra de Cristo somos declarados justos y no hay ira destinada para nosotros. Si quieres ir en tu Biblia a Romanos 5, 8 y 9, porque para mí es importante que sepas esto, porque no es un tema de, es que el pastor Quique dice, ni yo puedo decir misa. Es más, el día al que yo predique otra cosa que no es lo que dice la Biblia, pues tienes todo el derecho incluso de escribirme y decirme, oiga, pastor, es que eso no viene en la Biblia, ¿sí? Eso no tiene sustento bíblico. Pero mi tema aquí es que tú tengas, como yo, una carpetita de notas y de porciones que te justifiquen bíblicamente el por qué crees lo que crees. Dentro de una hermenéutica saludable, ¿verdad? Entonces, Romanos 5, 8 y 9 dice, sí, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos librará o nos salvará de la condenación o de la ira de Dios. ¿Sí? Segunda razón. El Antiguo Testamento anuncia múltiples veces el castigo sobre el mundo, pero Dios guardando su pueblo por gracia desde tiempos de Noé. ¿Sí? Así que este elemento de que por gracia un remanente, un puño de personas es salvada, apartada de una ira derramada, no es un tema apocalíptico. Es un tema de gracia expuesto desde el primer libro de la Biblia. ¿Sí? 3. Salmos, muchos arrojan elementos de protección y de victoria, no meramente temporales o terrenales, sino esencialmente eternos. Y no nada más de enemigos contra Israel, sino contra los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Romanos, si no lo has escuchado, escucha notas en Romanos de los verdaderos israelitas, quienes son, y no son nada más los hijos naturales de Abraham, sino los de la fe de Abraham, ¿de acuerdo? 4. La idea del rapto, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, mencionada, con este elemento de serán arrebatados juntamente con los que han dormido primero, muerto, ¿sí? Parte de la idea de quienes tienen esperanza y quienes no. Recuerda, Pablo está diciendo, amados hermanos, quiero que sepan estas cosas para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿sí? Y incluso termina diciendo para que se animen los unos a los otros con estas palabras, porque no es el fin la muerte. Y el concepto de alguien andando con Dios y que no ve muerte no es nuevo. Aparece desde Génesis 5, 21 al 23, que aparece en pantalla para ti, donde dice que Enoc tenía 65 años y fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Ojo con esto. Los elementos de salvación y ser tomado para ser salvo de la consecuencia del pecado no son nuevos apocalípticos. ¿Sí? Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, destaca otra vez, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. No es el religioso el que no sufre. Acuérdate que el tono de Génesis 5 es nació, engendró hijos y murió. Nació, engendró hijos y murió. Es la promesa de Génesis 2 menospreciado. El día que consumas esto morirás. Génesis 5 comprueba que lo que todos pasamos por el pecado de Adán y Eva atribuido a la humanidad es muerte, ¿sí? Pero no es el religioso el que no sufre, no es el que no falla, sino es el que anda en intimidad con Dios. La pregunta sería, ¿cómo iniciar y habitar en intimidad con Dios? Gracias por preguntar, ¿sí? 1 Timoteo 2 responde eso. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso, que nada más hay un mediador que nos conecta para andar en quien es nuestra intimidad con el Padre, que es Jesús. Y la quinta razón por la que creemos en Horizonte que no vamos a experimentar el rapto es que somos la novia de Cristo. Efesios 2 nos dice así, ¿sí? Puntualmente dice Efesios 5, 28, dice, de la misma manera que el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y la foto desde Efesios 5 es cómo Cristo amó a la iglesia, debe el esposo amar a la esposa, porque somos la novia del Cordero, ¿sí?
Dice el versículo 29, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Ok, entonces mi favorito argumento del por qué la iglesia no va a quedarse a la tribulación es que si somos la novia de Cristo, estaría muy raro que el novio le metiera una airada tranquiza a la novia antes de la boda. Entonces, a menos que tu concepto de caballerosidad y noviazgo tenga el que antes de la boda le metes un airado castigo a tu prometida y ya la presentas, Efesios 5, purificada, sin mancha y demás, a la boda, personalmente creo que Dios no es así, porque el contexto aquí literalmente dice la sustenta y la cuida, la alimenta y la cuida. Por eso yo creo en un Dios que por las promesas dadas va a librarnos de la tribulación, de la ira derramada de Dios sobre este mundo. No de tribulaciones aquí. La Biblia, Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. El cumplimiento es Apocalipsis, ¿sí? De esta última victoria, ¿sí? Pero el mundo ya está vencido. Entonces, repito, ahora, una vez más, si tú crees que la iglesia se va a quedar a la tribulación, tú no tengo bronca con eso. Puedes seguir siendo parte de Horizonte, te amamos y bien por ti. Sí, o sea, repito, el entendimiento a lo largo de una narrativa bíblica de un Dios de amor que es poderoso para redimir y salvar, incluye el que pues está medio gacho la idea de que si nos está preparando para las bodas del Cordero, pues nos meta una buena antes de la boda, ¿no? Sí. Ahora, porque viene el día en que el mundo, repito, eso es la tribulación, previo al milenio que estamos estudiando ahorita, sufrirá la ira de Dios. Previo al milenio de Jesús aquí que estamos estudiando. Desde el Antiguo Testamento, Sofonías 1:8 nos da un ejemplo. Dice así, ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor. Ok, si tú y yo fuimos salvos de la ira de Dios, pues creo que tú y yo no estamos en el día de la ira del Señor, ¿no? O sea, no soy muy inteligente, pero creo que puedo hilar esos puntos de manera sensata, ¿sí? Pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo, y ya vimos tribulación con eso, y el fuego cayendo y demás, y él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra, a los ciudadanos de la tierra. ¿Te acuerdas lo que vimos? ¿Sí? Eres el sermón de dos ciudadanías, dos reinos, ¿sí? Bueno, en esencia, si tú perteneces al reino de Dios, tú participas de una esperanza increíble, ¿sí? Nada más destacar una vez más. No, pero es que aquí que yo vengo de la iglesia tal, y yo sigo a tal, y yo sigo a tal, y yo escucho en Twitter o en YouTube a tal, y yo creo que yo soy, bla. ¿Sabes una cosa? Bienvenido, puedes seguir siendo parte de la iglesia. Te estoy diciendo lo que creemos en la iglesia, porque repito, para mí es importante como pastor que sepas dos cosas. Número uno, lo que creemos como iglesia y por qué así lo vemos en la Biblia. Y número dos, que tenga la certeza que será salvo. ¿Sí? Espero se confirme en este mensaje, en la tercera parte del sermón, la invitación más clara y sobre todo que tú puedas determinar dónde estás ante esa invitación. Lo que nos va a llevar al tercer elemento del mensaje. ¿Va? Que es reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y aquí, una vez más, si eres alguien que en esta cuarentena tiene tiempo libre y ya te peinaste todas las series de Netflix y Amazon Prime y ya no sabes ni qué hacer, mi invitación es que aproveches el tiempo y leas Narnia. Porque vas a encontrarte con una teología de C.S. Lewis en este tema de una identidad cuando los chicos llegan a Narnia y al ellos ubicar quiénes son, ¿no? Hijos de Adán e hijos de Eva, se refieren como su majestad, aunque ellos no han hecho nada. Pero ubican, Narnia tiene la profecía clara, ¿sí? Y reinarán. Incluso creo que la canción de la tercera película, El viajero del alba, creo que se llama así, Reyes y sacerdotes, una cosa así. Entonces, versículo 6 ofrece un hermoso resumen sobre el destino de los seguidores del Cordero. Apocalipsis 20, versículo 6. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes y de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. ¿Sí? Se le llama benditos, bienaventurados, felices, afortunados, y también se llama santos, apartados para Dios. ¿Por qué? Porque comparten y participan de la primera resurrección, la glorificación del cuerpo para vida eterna, y no nada más acaba ahí, sino que se otorgan 3 bendiciones a los redimidos.
Número 1, sobre esto la segunda muerte, que es la muerte eterna y espiritual, no tiene poder. 2, serán sacerdotes de Dios y de Cristo al servicio de nuestro gran Dios durante el milenio y por toda la eternidad. Y 3, reinarán con él por 1000 años. Juan 15 igual conecta elementos de permanecer en él y promesas y demás, ¿verdad? John MacArthur, alguien que repito, digo, es uno de los hombres personalmente más respetados por la cantidad de años que lleva con un ministerio íntegro y fiel a la palabra. Y ojo, ahí había un caso. A nivel de vigencia o actividad de los dones del Espíritu, MacArthur y yo no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no por eso es mi hermano en Cristo, es sumamente respetado por mi persona, sus notas sumamente recomendadas por mí, es un amante de la palabra. Tuve el privilegio de escuchar en el 2009 enseñar en lo que creo que ha sido mi mejor conferencia de pastores que yo he ido, y mi respeto está en la mesa para su persona. Y él, que quizás en dones no estamos de acuerdo, pero en escatología estamos de acuerdo, puso algo que quiero que me regales tu atención para que puedas ver cómo lo expone sustentado bíblicamente por varias porciones. Dice así: una bendición final para los participantes en la primera resurrección es que reinarán con el Señor Jesucristo durante 1000 años. Esto con creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Política y socialmente, el gobierno de Cristo y sus santos será universal. Salmo 2, Daniel 2. Absoluto. Salmo 2 y 9, Isaías 11. Y justo, Isaías 11 del 3 al 5. Espiritualmente, su gobierno será un tiempo cuando el remanente creyente de Israel se convierta. Jeremías 30 y Romanos 11. Y la nación sea restaurada a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Génesis 13, 14 al 15, 15 al 18. Por eso repito, Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando prediqué Génesis? Que dije, quiero predicar Apocalipsis, pero Dios no me dejó predicar Apocalipsis si no tienen Génesis como iglesia, claro. Porque mucho de Apocalipsis es el cumplimiento de lo que se prometió desde Génesis. Dice MacArthur, será un momento en que las naciones gentiles también adorarán al rey. Isaías 11, Miqueas 4, en fin. El gobierno milenario de Cristo y los santos también estarán marcados por la presencia de justicia y de paz, Isaías 32, y de gozo, Isaías 12, Isaías 61. Físicamente será un momento en que la maldición no tendrá poder ni ejercicio, Isaías 11, Isaías 30, 35, ¿sí? La comida será abundante, Joel 2, y habrá salud física y bienestar, Isaías 33 y 35, lo que conducirá a una larga vida, Isaías 65, 20. ¿Sí? Por lo que hoy tú puedes ser todo lo keto, vegano, orgánico que quieras, no se compara con lo que va a haber en el milenio. ¿Sí? Ahora, no estoy justificando que entonces atáscate porque, no, o sea, pero creo que hay una nota de balance que estoy hablando aquí a gente entendida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el milenio será una época maravillosa bajo el reinado cósmico y terrenal de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, nuestro rol. ¿Sí? Reyes. Serán reyes que reinarán con él. Sí, repito, checa Narnia, me encanta. Los hijos de Adán, los hijos de Eva, los narnianos se refieren a ellos como su majestad, sin haber ganado todavía nada. Y terminan reinando, pero todos sirviendo, honrando y sabiendo que el rey universal es Aslan. ¿Sí? Y si ya te leíste los libros, repasa la última batalla, que es la versión de novela para niños de C.S. Lewis de Apocalipsis, con un orangután que disfraza a un burro como león, con un falso Aslan, un anticristo. O sea, repito, para el lector que no tiene muchas referencias, presente, y para el que ya conoce, es un tema de, este cuate es un genio. Está planteando fotos apocalípticas en una novela de un cuentito para niños, ¿verdad? Reyes es un rol. 2 es sacerdotes, y por eso me encanta. La identidad que Dios te da es reyes y sacerdotes. El mundo te vende identidades tan chafas, temporales, corrientes, vanas, superfluas, limitadas, agotables. Y Dios te ofrece una identidad gloriosa. Y sabes una cosa, no seremos sacerdotes aquel día. Ya somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. No dice serán, dice son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, para que puedan mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hay 3 cosas que un sacerdote hace, 2 de ellas ya no serán necesarias en el milenio. Una de ellas activa todas las demás. Las primeras 2, que ahorita todavía podemos ser, es representar a Dios con el pueblo.
Somos representantes de Dios, somos sacerdotes de Dios en palabra, enseñanza, amonestación, exhortación, invitación, dar el mensaje de Dios. Y eso no requiere ser pastor. O sea, no dice serán pastores. Me encanta. En el milenio yo no voy a ser pastor. En el milenio yo no voy a ser tu pastor. En el milenio voy a ser yo un correy contigo. ¿Sí? Porque ambos fuimos rescatados por el mismo precio. Hoy en la iglesia tengo una posición, un rol dado por el Señor para representar al pueblo contigo con Dios y a Dios con el pueblo. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Allá afuera, tú también eres un sacerdote también. Y tú tienes un llamado a poder representar a Dios para con el pueblo. Por eso mi tristeza cuando hay gente que su vida de manera consistente aleja a la gente del Señor. ¿Sí? 2, representa al pueblo para con Dios, en intercesión, en sacrificio, en buscar su rostro. Pero la 3 es la que activa todas las demás. Un sacerdote tiene acceso. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar de la presencia de Dios manifestada. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso hoy? Sencillo. Número 1, conoce la palabra y comunica el mensaje. ¿Te acuerdas qué hacemos en Horizonte? Confiamos, caminamos y comunicamos a Cristo. ¿Ok? 2, sigue intercediendo. No dejes de orar por tu CS1. ¿Sí? Es bien fácil en la cuarentena encerrarte en tu burbuja de cuarentena y sabes una cosa, el mundo allá afuera está igual o más necesitado del mensaje que tú un día has creído. Por eso las 4 conversaciones del reino. ¿Con quién estás hablando del reino de Dios y del reino de amor y de poder y de salvación y de perdón que Él ofrece en la persona de Cristo Jesús? ¿Sí? Ahora, todas tus CC1s y conversaciones del reino desconectadas de orar por eso, tienen un poder muy limitado. Intercede. Sigue orando, no te canses de orar. Escúchame, Dios escucha las oraciones que van acorde con su voluntad, que Él quiere salvar. ¿Sí? Y 3, nos ofrece acceso. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Y por qué no lo anunciamos? Si Dios te concede acceso, ¿por qué no somos caracterizados por habitar en lo que Dios nos dijo esta mañana, lo que Dios nos dijo allá en la noche, cómo Dios me está guiando, lo que Dios me está hablando? Repito, somos sacerdotes. ¿En qué momento nos hicimos cristianos como religiosos nominales delante de una autoridad que nos regula como religión? Cuando el tema es que tú eres un sacerdote, sacerdotisa del Rey de todo el universo. ¿Sí? Ahora, es interesante, si Dios te concede y nos acompañas en mayo del próximo año a Israel, todavía no se ha cancelado, los que están inscritos tranquilos, no ha habido noticias, estamos esperando todavía que termine septiembre para ver qué va a pasar. Lo peor que puede pasar es que se posponga, ¿sí? Pero si tú tienes la capacidad y Dios te confirma y te provee para que nos acompañes, vamos a ir al Muro de los Lamentos, donde le voy a pedir a la gente de edición que pueda poner una foto del Muro de los Lamentos, que es la pared de atrás de la propiedad en la que estaba el lugar santísimo, y el lugar santísimo era la parte, vamos a llamarlo, más cercana a ese muro, ¿sí? El judío sigue esperando la reconstrucción del templo. Es más, vamos a ir al museo del templo, donde ya tienen todo listo para cuando se reconstruya, reactivar servicios, cultos, sacrificios y demás. Pero en la economía de Dios, en esta etapa ya no tiene sentido un templo, porque ya no ocupa Dios un templo. Cada creyente en Cristo es el templo en el que el Espíritu de Dios habita. Lo dice primera de Corintios 6. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Sí? Ya no te perteneces, fuiste comprado y en ti habita el Espíritu de Dios. 3 elementos esenciales que vive y sabe alguien que ha sido salvo por Dios y que su identidad es reyes y sacerdotes. Para mí es importante que lo tengas claro. Es número 1, Jesús fue a la cruz y murió en mi lugar para pagar la deuda por mis fallas, ofensas y menosprecio, mi pecado contra Dios, y librarme de la ira que merecía, recibiéndola a Él en mi lugar, poniéndome en una relación de amor y amistad con Dios. Ya lo vimos en Romanos 5, Romanos 8, en fin, ¿sí? 2, por ende, he decidido seguirlo, arrepentirme, ¿sí? Ya que le pertenezco, mutua pertenencia. Y todo lo que soy, incluso mi cuerpo, es de Él. Y 3, mi vida en Él no se basa en lo que yo hago para Él, sino en lo que Él, fruto, repito, de mi intimidad con Él, hace en mí, por medio de Jesús, para su gloria, ¿sí? Así que, mi amado y mi amado oyente,
hay esperanza solo en Jesús. Vamos a enfrentar muerte, va a tocar, va a acercarse incluso la gente sin esperanza, incluso termina adorando la Santa Muerte porque es algo que les va a tocar a todos, es algo que aparenta ser fiel. No es que les toca a todos y que te visite, es que es la consecuencia que Dios prometió al pecado. ¿Sí? Y a diferencia de una deidad a la que adoras, es una consecuencia terrible por la cual Jesús lloró en Juan 11 al ver la muerte de su amigo y cómo había traído dolor a la gente que él amaba. ¿Sí? Pero hay esperanza solo en Jesús. Otra cosa que es creada, no el creador, y pones tu esperanza en ella, te va a fallar. Solo uno es el quien hizo posible que pudiéramos andar en el camino de la vida y de la inmortalidad. Y aquí en Apocalipsis 20 nos anuncia que va a haber dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. Y ese que la venció se llama Jesús. Segunda de Timoteo 1:8. Los que están en el seminario conmigo en cartas pastorales lo estaremos viendo en próximas semanas. Dice así: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aunque estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Destruyó el poder de la muerte, me encanta, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Sí? Así que es lo que anunciamos. Así que terminamos con esto ya. Creo que ha sido mucho en 3 versículos, pero es que hay mucho en 3 versículos. Y quiero terminar con la red de esta semana. Sí, la red es, recuerda, entiende, deja que cambie tu vida, ¿verdad? Recuerda, Romanos 5, 8, 9. Te aparece en pantalla en la NBLA, dándote un comercial. Una vez más, no desaprovecha la oportunidad de pedir en el WhatsApp de Horizonte o en DM o en inbox en Facebook, el que pueda Cintia hacer tu pedido de tu Biblia. Literalmente estamos haciendo pedidos conforme nos están llegando de cajas para poder entregar en las 2 modalidades que hay, que es la ultrafina y en color beige azul y la congregacional, porque repito, este texto, para que te suene, esta es lo que dice la NBLA, que mete un elemento que es mucho más fiel al pergamino, vamos a llamarlo oficial, original, ¿verdad? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Sí? Entonces, recuerda eso. La E de entiende. Y en pantalla van a aparecer otra vez más las 3 cosas que toda persona salva, que le pertenece y que forma parte de la novia del Cordero de Jesús, cree. Y mi invitación es de que van a aparecer en pantalla y que tú puedas leerlos en voz alta en casa y puedas decir sí a cada una de esas cosas, si es lo que tú crees. ¿Sí? Así que voy a dejar unos segundos en lo que aparece punto por punto en pantalla, que tú los puedas leer en voz alta y que puedas preguntar, ¿creo eso? Si tu respuesta es sí, pasa a la 2. Si tu respuesta es sí, pasa a la 3. Y si las 3 son sís, por ende, puedes tener mucha esperanza, porque hay quienes hemos puesto en Cristo nuestra esperanza, sabemos que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Así que repito, hay unos segundos para que puedas tú resolver esto con Dios. Si tú por primera vez has dicho sí a estas 3 cosas y son verdad para ti y tienes tu fe y tu esperanza puesta en estas 3 cosas, en pantalla va a aparecer el WhatsApp de la iglesia, en el que literalmente por medio del soporte y del fiel compromiso de la iglesia en participar honrando al Señor con nuestras ofrendas, se hace posible que ahora tengamos un teléfono en el cual que tú por WhatsApp puedas mandar un mensaje y puedas escribir: yo he decidido seguir a Jesús acorde con las 3 cosas que yo vi en el mensaje.
y parte del equipo de la iglesia te contactará para conectarte con parte del equipo pastoral y poderte ayudar y a saber qué sigue y poder orar por ti y poder invitarte a mecanismos en los que puedes conocer más acerca de este Dios que te ama. ¿De acuerdo? Así que va a aparecer el teléfono ahí en pantalla del WhatsApp de la iglesia y de igual forma puedes disponerte para, repito, caminar con Jesús pidiendo ayuda y no haciéndolo solo, ¿va? Y la D, deja que cambie tu vida. Rinde cuentas y pide oración en esas áreas en tu vida que aún no son evidentes que le perteneces a Dios. ¿Sí? Expone en tu grupo, ¿sabes qué? Mi manera de espacio en blanco, la verdad es que no hace evidente que mi cuerpo y mi vida le pertenecen a Dios. Y pide oración, repito, y que te pregunten cómo va eso a partir de este mes de septiembre. Y retoma tu CC1 si lo has descuidado. Retoma tu CC1 y tus 4 conversaciones del reino, orando por ello, porque créemelo, trae una convicción horrible el ver morir a alguien y no saber si respondió o no a Dios. Pero peor aún, el no haberle anunciado la buena noticia en la cual tú ya andas. Ya el resto es entre Dios y ellos, pero que por lo menos sepan que hay una buena noticia entre Dios y ellos hoy, y la mano de Dios está extendida hacia ellos para salvación. Quiero darte un ejemplo, porque hay dos posturas aquí. Como saben, mi esposa Pau, o la rubia, o como se refieran cada uno ya a ella, sí, su papá falleció hace unas semanitas, y para mí es lo más, y para ella, porque literalmente tuvo por hija a una de las mujeres más piadosas que yo conozco, y escuchó, y en Pau no quedó, ¿sí? Nuestra oración es que en ese espacio entre que se empezó a sentir mal por el infarto, él haya podido responder a Dios en los términos que puntualmente conocía, ¿no? Por otra parte, hay un amigo que el primo de su esposa falleció y quiero compartirte lo que me mandó por mensaje. Porque dice, ha sido complejo, cito textual, ha sido complejo despedir a alguien que parte de la presencia del Señor, pero tenemos la esperanza de que estará con él. Suplico al Señor que él haya hecho algo con él, con el primo de su esposa, pero en lo que me compete a mí, a mi responsabilidad, sé que yo no hice y dije nada, y es lo que en mi corazón me tiene una espina. No vivas con espinas en el corazón cuando nuestro rey recibió una corona de ellas, avergonzándolo y torturándolo en tu lugar y en el de tus conocidos. Sirve y usa así que los años que te quedan para anunciar las buenas noticias a los que quizás nunca las han escuchado o entendido. ¿Sí? Confía, camina y comunica a Cristo. El resto ya no te toca a ti, pero haz lo que te toca a ti en respuesta a lo que el único que lo podía hacer hizo lo que le tocaba en tu lugar y el mío, nuestro Rey y Redentor, Jesús. Déjame orar. Si tú realmente nunca has tomado una decisión por Jesús y dijiste sí a las 3 cosas que te expresé y leíste, repito, manda un WhatsApp porque queremos orar por ti y queremos acompañarte en esta decisión de seguir a Jesús. Pero déjame orar por nosotros, ¿va? Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por cada hogar. Gracias por la batalla. Sé que hay múltiples distractores de este mensaje y que a veces el estar en casa no ayuda, sino a veces distrae, Señor. Gracias porque poco a poco se está reactivando el podernos congregar de manera normal y reunirnos de manera presencial. Pero mientras llegamos a la plenitud de eso, te suplico por cada oyente aquí que pueda resolver en dónde está contigo, Señor, y saber que hay y tener la certeza de qué pasa después de que morimos aquí. Y entonces habrá valido la pena los minutos que hemos pasado exponiendo tu palabra y anunciando tu evangelio una vez más, usando cualquier porción para expresar tus buenas noticias al que las necesita hoy. Y ayuda a que tu iglesia pueda activarse y levantarse como mensajeros de paz y de buenas noticias y de invitadores al arrepentimiento, que el arrepentimiento significa volverse a Dios, Señor. Y haz una iglesia que ora e intercede y toma su lugar como sacerdotes por aquellos que no han escuchado y no creen, pidiendo que tú hagas la obra de salvación en sus vidas y descansando en que tus tiempos son perfectos y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos eso en Cristo Jesús. Amén. Familia, te veo por acá miércoles. Dios te bendiga.